Hola, bienvenidos de nuevo, les saluda Claudia Palacios. En medio de la Feria del Libro, para fortuna de sus asistentes y en general de toda la ciudadanía, hay una cantidad de presentaciones, de lanzamientos de libros de todo tipo. Y uno de ellos es ¿Por qué fracasa Colombia?, del escritor de Barranca Bermeja, Enrique Serrano. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Yo digo de Barranca Bermeja, pero no soy muy clara ahí, ¿no? Porque una cosa es nacer en un sitio y otra cosa es donde crece uno. Sí, curiosamente para mí ha sido crucial haber nacido en Barranca por todas las conexiones y los vínculos que después generé, pero realmente crecí en Bogotá y ha sido pues uno de tantos millones de bogotanos de las últimas generaciones. Pero creció en Bogotá, pero se sintió paisa hasta en algún momento de la vida, ¿no? Sí, porque uno es de donde es la mamá y en realidad pues eso jala la esencia de la familia, sobre todo cuando había familias grandes a las que yo pertenezco. Soy el mayor de 6 hermanos, entonces eso me marcó poderosamente durante la infancia. Familias grandes de este tiempo son las de 6 hermanos, porque las familias grandes de los otros tiempos eran las de 11, sí. Sí. Bueno, Enrique, estamos hablando de su libro, o vamos a hablar de su libro, ¿Por qué fracasa Colombia? Va a tener una charla en la Feria del Libro sobre ¿Por qué fracasa Colombia? El 24, ¿no? El 24, sí. ¿A qué hora? A las 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde. Es muy poderoso el título del libro porque es lo que todos de alguna manera quisiéramos responder. Vivimos como enfrentados entre el optimismo y el pesimismo, ¿no? Queremos salir adelante, nos hacen orgullosos muchas cosas de los colombianos, pero hay una cosa como que nos impide ir al ritmo que queremos. ¿Usted se respondió esa pregunta? ¿Por qué fracasa Colombia? Yo creo que sí. Lo que pasa es que suele pasar que una sola respuesta no le baste a la gente. Entonces yo tengo mi respuesta. En realidad, lo primero que habría que matizar es que no ha fracasado de manera absoluta o rampante. Es una nación en construcción, incluso diríamos una nación adolescente. Y como todos los adolescentes no sabe ni qué es lo bueno ni qué es lo malo que tiene, ni a dónde va a llegar exactamente. Las naciones no se definen de la noche a la mañana. Pero Colombia tiene un problema de origen. Recusa su origen, no lo persigue. Hasta hace poco y en general en muchos ambientes es problemático hablar del pasado. Me refiero a siglos pasados, al origen de las familias, al origen de los pueblos y las aldeas. En general es un país que recusa y escamotea su pasado. Y eso es muy grave porque no sabe exactamente qué es ni de dónde viene y por tanto difícilmente puede encuadrar hacia dónde va. Pero a ver, usted en su libro dice que venimos básicamente como del sur de España, ¿cierto? Sí. Nuestra pueblos, cultura. Sí. Yo lo que digo, y lo digo en el comienzo para tratar de aclarar la confusión, es que si bien racialmente somos mestizos y producto de muchas mezclas, desde el punto de vista cultural no. Provenimos de una España del sur, recusada entre Andalucía y Extremadura, que fue expulsada progresivamente entre los siglos XV, XVI y XVII, y que encontró un camino, una marcha por mar hasta Curazao, y a partir de Curazao unas tierras occidentales con un río en el centro, el río de la Magdalena, y eso permitió un modelo de poblamiento sui generis en estas personas que se escondían de su pasado, que buscaban una vida nueva, una especie de borrón y cuenta nueva, no en un país añorado, sino en un país generoso que hallaron un poco al azar o a la sazón. Lo que digo es que esta nación se había podido establecer en Uganda y habría sido parecida, o en otro lugar del mundo. Esa consideración tan interesante hace ver que no conocemos de dónde provenimos. Bueno, pero estoy pensando en los televidentes que sean un poco más pragmáticos, quizá en este momento se están preguntando, ¿y qué con saber que venimos del sur de España? ¿Qué respuesta me da eso o de qué me sirve eso para entender por qué mi país no, si bien no ha fracasado, como usted lo acaba de decir, pues es un país que tampoco ha sido exitoso? Pues precisamente como no sabe de dónde viene, olvidó, por decirlo así, incluso se esforzó en olvidar y en negar y en no hablar y en callar o acallar todo lo que pudiera ser curiosidad sobre el pasado. Es una nación perdida en muchos sentidos, o por lo menos dislocada.
psicológicamente hay una especie de alma de provisionalidad. No tenemos nada de una vez para siempre, ni siquiera esta tierra. No la hemos asimilado como propia de un modo definitivo, como lo han hecho otros pueblos u otras naciones. Es más, si tú miras, comparando incluso en América Latina, por ejemplo, Argentina tiene un nivel de apropiación mucho más grande de su pampa, de su tierra, incluso de sus montañas, de sus climas, que nosotros débilmente tenemos. México es un país mucho más convencido de nosotros de que forma parte y es, digamos, dueño de lo que, no solo el territorio, de esa mentalidad y de esa cultura. Bueno, pero eso tiene remedio, es una cuestión de enseñar, volver a enseñar la historia o enseñar la historia de otra manera en los libros, en la escuela, o ya eso nos es una tocó parte, bailar así. Yo creo que sí tiene remedio, pero una parte, solo una pequeña parte sería eso de enseñarle a un muchacho quién es y a qué mundo pertenece y de dónde proviene, cuáles son las virtudes y defectos del mundo del que él proviene. Porque lo dejaría más tranquilo. En este momento no tiene respuesta a esa pregunta. Pero además, los medios de comunicación, además, digamos, todos los entes sociales que tienen importancia y repercusión, deberían convencerse de que Colombia necesita, digámoslo así, un proyecto en común, una gran apuesta colectiva. Y no solo esto de la paz, que en realidad es un discurso de preparación, pero necesita algo mucho más allá para desarrollarse como una nación auténtica, en el sentido en que uno habla de la nación francesa o de la nación alemana. Incluso las naciones se han podido equivocar, se han equivocado terriblemente y han podido salir de esa contradicción y buscar un horizonte nuevo. Pienso, por ejemplo, en Japón, una nación de 2500 años de antigüedad. En ese orden de cosas, yo creo que a Colombia, ya a los 47 millones de habitantes que tiene, le está faltando una entidad que pudiera resolverle las preguntas que tiene sobre sí misma, o incluso plantearle preguntas que no se ha planteado. Y eso es lo que este libro empieza a vislumbrar. Bueno, y usted llega a unas conclusiones que de alguna manera rompen con el imaginario que tienen muchos colombianos acerca del país, y es que esta es una nación que se la ha pasado de guerra en guerra, esta es una nación que ha sufrido mucho, y usted dice, no hemos sufrido tanto como creemos, han sufrido más otros, y además nuestra violencia no ha sido tan violenta, sino que ha sido más bien pacífica. ¿De dónde saca eso que de verdad como que rompe con esto que todos estamos pensando? Porque revisando la historia de Colombia durante los siglos XVI, XVII y XVIII, o sea, los 300 años en que se formó silenciosamente la nación, era un conjunto de aldeas separadas y remotas, perdidas en las montañas, en donde la gente vivía tranquila y calmadamente, es decir, discretamente. Esa cultura discreta marcó la pauta incluso del imaginario colectivo, de lo que podemos llamar la psicología colectiva del pueblo colombiano, sobre todo en la región llamada del interior. Luego vinieron los caribeños a completar, sobre todo a partir del siglo XVII, a completar esa nación, y la hicimos un poco al azar de las fronteras que la independencia determinó, mezclando imaginarios y formas de vida que incluso pudieran ser consideradas incompatibles, porque una parte es de la montaña, del minifundio, del aislamiento, de la neblina, otra parte es del sol pleno, y sin embargo, tanto unas aldeas como otras solo vinieron a conocerse y a reconocerse en el siglo XX, es decir, muy tardíamente. Claro, pero todo eso, ¿cómo lo lleva a esa conclusión de que no hemos sufrido tanto, ni hemos tenido una violencia violenta, sino una violencia pacífica? Porque para mí la violencia se deriva fundamentalmente del proceso de urbanización, y el proceso de urbanización ha sido de finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Cuando creció la población, cuando hubo ciudades, cuando hubo intereses verdaderos en el sentido económico y político del término. En cambio, la vida de los 300 años anteriores es una vida silenciosa, de gente que rehuía a las autoridades, que tenía una relación indirecta con el mundo hispánico y sin embargo era muy católica, hablaba muy bueno, o por lo menos el español mozárabe, que proviene yo digo que somos mozárabes porque hablamos como los mozárabes. Digo que somos mozárabes porque asimilamos la religión católica como ellos la asimilaron.
es decir, de un modo imperfecto, impreciso, como el recién llegado o recién venido a una mentalidad que no era exactamente la suya. Y sin embargo, la estructura de la familia, la estructura del matrimonio, los valores de la sociedad, se conservaron un poco como en esos patios sevillanos que uno encuentra en la Candelaria o en Popayán o en Monpós. En ese mundo cerrado crecimos pacíficamente, lo cual es muy difícil de aceptar para los violentólogos y para las personas que han vivido analizando el conflicto de los últimos 100 años. Ahora, estas conclusiones a las que usted llega, ¿cómo cree que sirven o cómo pretende que sirvan a este desafío que tenemos todos? Gústenos o no el proceso de paz, votemos, vayamos a votar como sea en el plebiscito o en ese mecanismo de refrendación que finalmente se vaya a establecer. ¿Cómo usted pretende que estas conclusiones influyan en este momento que nos desafía a todos como colombianos? Pues lo primero es deshacer el mito que tenemos sobre nosotros mismos. Ese mito de seres implacables y violentos es exagerado. En general yo digo que uno de los paradigmas de la nacionalidad es la exageración, una voluntad de exagerar tanto. Uno de los paradigmas de nuestra condición nacional es exagerar por lo bueno o por lo malo. Cuando decimos que somos buenos, decimos que somos buenísimos y excelentes. Cuando decimos que somos malos, decimos que somos abyectos. Sí. Y esa exageración nos permite vernos como cuando tú pones un lente y te pone o muy cerca o muy lejos. Y resulta que no es el lente exacto, en el lugar exacto que te retrata con fidelidad. Esa fidelidad, esa búsqueda de fidelidad es lo que no solo este libro, sino creo que yo en muchos sentidos persigo en todo lo que hago. Ser fiel, ser honesto, ser claro, ser límpido, con una transparencia que he visto en otros pueblos y que no he visto en el nuestro. Y ya sería hora, por ejemplo, frente a esto del proceso de paz, de aceptar, por ejemplo, ¿quiénes inventaron esta guerra? ¿Quiénes la lucharon? Solo una pequeña parte de la población. En realidad los demás fuimos víctimas complacientes, quizá débiles, pusilánimes, pero no los asesinos ni la gente comprometida, por ejemplo, con una auténtica guerra civil, como lo fue la Guerra Civil Española, que involucró a la totalidad de la población y que la polarizó de un modo terrible durante casi un siglo. Esa condición no la hemos tenido nosotros. No hemos aguantado hambre como la gente dice que hemos aguantado, sin que haya sido un país rico. Nuestra modestia, nuestra austeridad nos ha llevado a manejar las cosas razonablemente bien hasta el presente, a pesar de que todavía no tenemos un proyecto de gran nación construido. Pero bueno, entonces el mensaje es, mire, número uno, seamos honestos, conozcamos bien nuestra historia, no hemos sufrido tanto, no somos tan violentos y no seamos tan exagerados. Y para un ciudadano de a pie, saber eso, cómo lo debe transformar para este momento desafiante de que todos tenemos que tomar una postura respecto a la construcción de la paz. Le permite por primera vez hablar tranquilamente sobre sí mismo, como ciudadano. Es decir, un ciudadano relativamente normal, parecido a otros de otros lugares del mundo. Y por tanto, si las fórmulas y las salidas han funcionado para otros pueblos, ¿por qué no habrían de funcionar también para nosotros? Si nos unimos, si tenemos un gran proyecto económico, político, si hacemos la infraestructura que necesitamos, etcétera, el país será mejor cualitativa y cuantitativamente hablando, y espiritualmente tendrá una especie de frescura, de gracia que hasta ahora no nos habíamos permitido tener por estar demasiado prevenidos. Entonces yo creo que los colombianos somos seres que se deben a sí mismos explicaciones más cabales y más serenas del mundo y de su mundo, que hasta ahora no han sido lo normal ni en la ciencia, ni en la opinión pública de los medios, ni en general en las escuelas, etc. Pero Enrique, oyendo sus respuestas, yo digo, su libro abre la puerta hacia la esperanza, pero el título, en cambio, pareciera como que uno se va a sumergir en una cosa de este país tiene un sino trágico
y por eso es que fracasa, y ya nos explicó que no es que sea así, y tenemos que vivir con eso. Sí, tú sabes que los títulos se ponen en general en las editoriales para alimentar la expectativa de los lectores, para generarles una pregunta, para violentarlos un poco, si se quiere, para removerlos. El pueblo colombiano es muy cómodo, es muy dado a no sentirse conmovido fácilmente por cosas como esta, pero cuando lo ponen de frente ante la perspectiva de un fracaso, dicen, ¿cómo así? ¿Fracasamos? ¿Ya hemos fracasado? Incluso hay un título más terrible, recordarás que fue muy famoso, ¿En qué momento se jodió Colombia? Ah, sí. Era un libro y resulta que es parte de esa misma estrategia de exageración que yo estoy criticando en el libro. Efectivamente, una nación no fracasa así porque sí de la noche a la mañana, e incluso algunas que han fracasado mucho se han podido recobrar. Entonces, estaríamos todavía temprano para pensar en cosas definitivas o en cosas terribles. Pero pónganos un ejemplo de una de esas que usted acaba de decir, han fracasado mucho, pero se ha podido recobrar, pero que no sea Japón, porque diríamos necesitamos otros 1000 años de historia para llegar a ese nivel. No, piensa tú en Alemania. Es una nación que muchas veces intentó cosas desmesuradas y que terminó fracasando de un modo brutal, estrepitoso e incluso provocando un daño terrible. Pero a partir del 45 empezó a ver que había una alternativa de regeneración y la construyó con lo pesado y lo duro que fue, a base de austeridad, de dedicación, de una voluntad colectiva. La famosa Corea después de la guerra del 53, era un país más pobre que Colombia en ese tiempo y ahora es un gigante no solo industrial, sino una nación de una gran coherencia interna. En general los países y los pueblos que tienen coherencia interna, incluso la propia China, hace 30 años era un país pobre cuando murió hace 40 años, cuando murió Mao Zedong, era un país atrasado, con niveles de exportación parecidos a los que tiene Colombia hoy. Y hoy es un gigante descomunal. Pero en esos grandes pactos colectivos que han hecho esas naciones que usted acaba de mencionar, ¿qué ha sacrificado cada parte de la sociedad? Un poco para pensar, porque cuando nos preguntan a nosotros, bueno, ¿usted es un buen colombiano? Usted, sí, bueno, yo pago mis impuestos y no mato y no robo y trabajo todo el día. Y entonces, ¿qué más me piden, qué más quieren que yo haga, no? Pues, entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacrificar en aras de ese gran pacto colectivo? ¿Qué es lo que han hecho otros sectores de esas grandes naciones que sí lo han logrado para entender cuáles son los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana? Pues lo primero, diría yo, es que hemos heredado un individualismo excesivo que ha derivado en desconfianza entre nosotros. Si tú miras en los Estados Unidos, por ejemplo, que tú conoces bien, la confianza, la construcción de una confianza perdurable en los demás y en los intereses de los demás y en las capacidades de los demás lleva a realizar milagros. O sea, estas naciones han realizado milagros porque comprendieron que provenían de una serie de virtudes y defectos, etcétera, mesurados, digamos, con límites, pero aunados podían convertirse en virtudes colectivas de gran envergadura. Entonces, renunciar, yo diría, lo primero sería renunciar a este individualismo exagerado y desconfiado en el que hemos crecido, que es que tal vez mi vecino me puede dañar, me puede robar, me puede quitar. En lugar de conocerlo y comprenderlo, y que él me comprenda a mí suficientemente como para poder hacer cosas en común. Esta cuestión de la paz podría ser una oportunidad. Yo creo que hasta ahora no está portándose así, pero es una oportunidad de largo plazo para construir un proyecto nacional, una apuesta nacional de gran envergadura y que nos comprometiese a largo plazo en los intereses y las virtudes de la mayoría. Eso podría ser una auténtica revolución o un milagro, como se dice de otras naciones. O sea, renunciar al individualismo, ese es un paso. Eso es un paso crucial, o por lo menos mantenerlo a raya, razonablemente. Creo que es muy difícil renunciar de modo absoluto. Otra cosa que yo creo que es clave y tiene que ver es contarnos las historias y las verdades, incluyendo nuestros defectos y mediocridades, de manera serena y honesta.
porque le ponemos muchos adornos a una cosa que no es ni tan grande ni tan pequeña, o ni tan buena ni tan claro, era lo que decía hace un rato, no ser exagerados, pero es que usted acaba de mencionar una palabra que me llama mucho la atención, y sobre todo cuando uno compara con personas de otros países, al colombiano puro. O sea, dijo, contarnos nuestras mediocridades con honestidad. Y es que a veces, en medio de esa exageración de que somos buenísimos o somos malísimos, ese término medio que define muchas veces nuestra manera de hacer todo, como que ni siquiera lo discutimos, y eso marca de alguna manera el futuro de la nación. ¿Qué encontró usted ahí en el tema de la mediocridad del colombiano? El pueblo colombiano es muy dado, incluso desde antes de venir a América, a excusarse. Es decir, siempre tiene pretextos y razones para solventar su falta de entrega, su indolencia relativa, incluso una cierta pusilanimidad, una debilidad de la voluntad y del espíritu.